Hoy quiero hablar algo que es muy amplio, pero tengo que resumirlo a causa de los minutos, que le he puesto un título que se llama La clave para una vida espiritual saludable. Es siempre todos estamos detrás de encontrar lo que es saludable, ya sea para lo físico, buscamos recetas, comida, que esto, que lo otro, escuchamos diferentes gurúes de los alimentos. Bueno, en el mundo espiritual también, siempre todos estamos buscando algo para que nuestra vida espiritual sea realmente como Dios quiere, una vida espiritual saludable. Y para poner las bases de lo que quiero compartir, quiero mencionar dos personajes que vivieron en diferentes épocas. Uno es del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, pero que tienen algo en común, que nos va a llevar a descubrir cuál es la clave para una vida espiritual saludable. La primera está en Isaías capítulo 6, del 1 al 5. Voy a resumir para no leerlo tanto porque hay abundantes pasajes para compartir. Vemos que está allí el profeta Isaías en un momento glorioso donde él tiene una revelación del Señor sentado en el trono. Y ante semejante revelación del trono de Dios, este profeta dice algo increíble en el versículo 5. En un momento dice: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Piense usted una cosa, yo acabo de decirles que Isaías, ¿qué era? Un profeta. Un profeta supuestamente es un vocero del Señor, es un transmisor de la palabra de Dios. Para nada un profeta podría llegar a ser inmundo, pero ante la presencia de Dios, ante el impacto de estar ahí cara a cara con el Señor, él se consideró a sí mismo un hombre inmundo de labios. En el Nuevo Testamento encontramos algo similar en el apóstol Pablo. Fíjense que estamos hablando acá de personajes pesados. Por un lado, un profeta, y por otro lado, acá un apóstol de lo bueno, de lo genuino, ¿no es cierto? Que era el apóstol Pablo. En el capítulo previo a la vida del Espíritu de Romanos 8, en Romanos 7, él en un momento comienza como a abrir su corazón y a manifestar lo que la gente estaría impactado. El gran apóstol Pablo que ora, milagros, se convierte en la gente, funda iglesia, recorre, va de un lado para otro. Dice algo increíble. En el versículo 24, cuando él habla de que él no hace lo que quisiera hacer, que su carne se va para otro lado en vez de seguir la voz del Espíritu, y en un momento dice: miserable de mí. Es decir, él se reconoció a sí mismo un miserable. Ahora bien, fíjense lo que tuvieron en común el profeta con el apóstol. Ambos, ante la presencia de Dios, se consideraron. Uno se consideró inmundo, el otro se consideró un miserable. Hermano, la clave para una vida espiritual saludable, ¿saben la cosa que tenemos que descifrar primero y principal? Es aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Escuchó muy bien? A veces hablamos de conocer a Dios, pero tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y aprender a conocernos a nosotros mismos es sin caretas, sin máscaras, sin nada. Señor. Sin nada. Esa es la clave que yo encuentro para tener una vida saludable. Fíjense que no en vano la Escritura dice, en 1 de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces encontramos que somos tan cuidadosos de la doctrina, pero no somos cuidadosos de nosotros mismos. Y me llamó la atención lo que sigue diciendo el pasaje. Dice: persiste en ello, es decir, cuidándote de vos mismo, porque haciendo esto te salvarás. ¡Wow! Impresionante. La clave, hermanos, para tener una vida saludable es darnos cuenta lo que somos sin la gracia de Dios. Eso va a mostrar nuestra bajeza, eso va a mostrar, ahora voy a detallarlo, porque tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Yo quiero darte rápidamente cómo aprender a conocerte a vos mismo. Uno puede decir: bueno, preguntarle a mi esposa, preguntarle a mi esposo, que tiene compendios y libros así para decirte lo que yo soy. Pero bueno, miremos individualmente a cada uno, ¿no es cierto? Hermanos, para conocernos a nosotros mismos, ¿saben qué es importante? Aprender a mirarnos hacia adentro, es decir, entender lo que puede pasar, lo que se puede alojar adentro en nuestro corazón. Por eso yo quiero hablar acerca de los estados del corazón, que viene muy asociado con el aprender a conocerse a uno mismo, porque es el primer paso, el aprender a conocerse a uno mismo. Luego veremos el segundo y final paso de cómo aprender a tener una vida espiritual saludable. En Proverbios 4:23, y hay tantos pasajes, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
¿Por qué? Porque de él, ¿qué? Ahí está, ahí lo conocemos. ¿Qué está diciendo? De él fluye la vida. Fluye la vida. Ahora bien, cuando hablamos del corazón, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios respecto, ¿no es cierto?, de lo que es el corazón. Acá no me estoy hablando del músculo, del cardio, del corazón que late, ¿no es cierto?, y que tenemos que cuidarlo también, es otro tema para hablar en otro momento y en forma más medicinal. Acá estamos hablando del corazón en la parte espiritual. Hermano, podemos decir brevemente que el corazón en la palabra de Dios es considerado como el centro mental y espiritual, ¿no es cierto? Es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, el intelecto. Está vinculado con lo que pensamos. Está vinculado también con lo que nos hace hacer ciertas cosas que definen los actos de nuestra voluntad. El corazón define también lo que sentimos. Por un lado puede ser amor, puede ser también todo lo contrario, ¿no es cierto? En las Escrituras se habla del corazón como el centro de nuestra vida moral, el centro de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Y también lo define como el lugar de la morada de Dios. Hay cantidad de pasajes para afirmar lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Donde habla de que el Espíritu del Señor reside en nuestros corazones, que el Señor habita por la fe en nuestros corazones. O sea, cuando hablamos del corazón estamos hablando de la esencia de nuestro ser, el núcleo, lo más íntimo nuestro que Dios conoce por sobre todas las cosas, pero lamentablemente que a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Es por eso que quiero mostrar primero los estados del corazón, que serían los que necesitamos presentárselos al Señor para que los trabaje. ¿No es cierto? Y hermanos, es hermoso cuando estamos reunidos, porque todos tenemos una cara de santo, ¿no es cierto? Todos somos perfectos. Pero hermanos, cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, cuando yo a veces reflexiono de lo que pienso, de lo que imagino, me doy cuenta, ante la presencia de Dios, que soy un hombre inmundo de labios, soy una pobre persona y que tengo más suciedad de la que yo me imagino. ¡Wow! Fíjense, por ejemplo, cada uno tiene un pasaje, les comento, si a alguno le interesa leer esto en extensión, versículo por versículo, pueden buscar rápidamente, ¿no es cierto?, en la página mía, o si no en Facebook, Richie Pugliese, buscan, yo ya lo puse ahí para que lo puedas bajar. Yo voy a decir los diferentes tipos de corazón que encontramos. Por ejemplo, encontramos el corazón turbado, o perturbado, o desorientado. Isaías 7:4 habla, ¿no es cierto?, donde dice, no se turbe o ni se turbe tu corazón. Es posible que tengamos nuestro corazón turbado. En Jeremías 5:24 encontramos otro tipo de corazón, el corazón sin temor de Dios. Porque dice, no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová. Hoy hablamos con mi esposa, existe una sociedad que pretende vivir la vida sin la esencia del conocimiento de Dios, de un Dios que existe. Entonces, han erradicado a Dios, entonces es una sociedad atea, perversa, inmunda, que no tiene ni principio y sí sabemos que tiene un mal final, lamentablemente. Después está el corazón malo, en Proverbios 26:26, que habla de los labios lisonjeros, el corazón malo. Fíjense, hermanos, la cantidad de cosas que necesitamos que Dios quite de nosotros, pero que estas cosas muchas veces las tenemos. Pensemos en nosotros, ¿sí? Como 4, un corazón duro o endurecido. 5, un corazón obstinado. 6, corazón perverso. Corazón perverso. Un corazón desviado. Un corazón mezquino. Un corazón miedoso. Hay más todavía. Un corazón angustiado. Un corazón hipócrita. Un corazón enardecido. Un corazón herido. No me da el dedo, Richie. Un corazón desmayado y desfallecido. Un corazón apocado, es decir, asustadizo, acobardado. Un corazón afligido y un corazón triste. O sea, ¡wow! Podemos quizás estar resumiendo lo que nosotros somos en nuestro ser interior, realmente. Es importante la clave darnos cuenta, porque estas cosas muchas veces, al no ser tratadas, al no ser sanadas, al no hacer lo que vamos a sugerir ahora, nos impiden disfrutar una vida espiritual saludable. Y hermanos, si ustedes se conocen a sí mismos, tienes que saber cuán bajo puedes llegar. A veces muchos salimos muy confiados y dormidos pensando que somos inmutables, que nada ni nadie nos mueve,
Y no es cierto, sabemos que el principio de la caída, como sigue el pasaje, ya lo sabemos, ¿no es cierto? A veces tenemos esa altanería, que llámese religiosa, porque voy a una iglesia evangélica, porque digo que soy cristiano, porque leo la Biblia, porque no sé, o etcétera, etcétera, ahí vayamos subiendo de escalón. Vemos que pensamos que no puede sucedernos nada de eso. Pero cuando estás en la vida cotidiana, cuando estás en tus quehaceres y estás ahí y vienen esas formas de pensamiento, esas cosas que surgen, situaciones, deseos malos con gente cosas que pasan, uno se siente frustrado y eso es un buen punto en la medida que lo tratemos ante el Señor. Escuchen esto, es importante lo que le decimos. ¿Saben por qué? Cuando vos te conocés a vos mismo, no vas a permitir que el enemigo te flagele. Porque vas a acudir inmediatamente a la gracia de Dios. A veces pensamos que el mayor enemigo del cristiano es el diablo. El mayor enemigo somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, tened cuidado de vos mismo, vos sos el mayor peligro de la iglesia, no es la doctrina, no es esto, sos vos mismo. Hermano, yo puedo ser de tropiezo, no solo para otros, puedo ser para mí mismo y cavarme mi propia sepultura. O sea, ¿qué hacer, no es cierto? Bueno, dijimos que el primer punto para una vida espiritual saludable es aprender a conocernos a nosotros mismos. Yo te hago una pregunta. ¿Le has preguntado al Señor, Señor, por un instante, mueve un poquito la gracia, mostrame cómo soy yo mismo? Y aún con tu gracia obrando, ¿qué es lo que...? Y deja que el Espíritu Santo te vaya recordando. Y ahí te va a mostrar pensamientos, palabras, ideas, maquinaciones, cosas que has dicho, que esto, que lo otro, acciones. Y hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de que necesitamos colgarnos de la gracia del Señor. Por eso acá no termina el mensaje, porque si no estaríamos todos llorando de acá, ¿no? Como diciendo, porque el apóstol Pablo cuando decía, ay, miserable de mí, sigue el pasaje, ¿no es cierto?, con Romanos 8 y comienza a hablar, menos mal que está la vida del Espíritu, menos mal que está el trato de Dios. Y precisamente de eso quiero hablar en la recta final de lo que quiero compartirles hoy. La segunda cosa para tener una vida espiritual saludable, hermanos, es dar lugar a la presencia del Espíritu, para que formes nosotros un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es muy bueno conocernos, pero con conocernos de la bajeza que vivimos, de cuán miserables somos, de cuán inmundo del alma somos, no vamos a ningún lado. O sea, el Señor siempre nos da, bendito sea su nombre, una salida, un escape que apunta siempre a la bendición del ser humano. Y esta bendición es darle lugar a la presencia del Espíritu Santo. Fíjense ahora las actitudes del corazón tan preciosas que voy a mencionar, que es lo que Dios anhela que se reflejen en nosotros y que pudiéramos reemplazarlas. Recordemos que la vida cristiana es un proceso y hay cosas que cuestan más limpiarlas, quitarlas. Otras pareciera que se quieren quedar con nosotros hasta la tumba, pero bueno, dependerá de nuestra persistencia, de nuestra insistencia en trabajar espiritualmente para que puedan ser erradicadas. Fíjense, por ejemplo, la primera cosa es tener un corazón sabio. Eclesiastés 8:5 dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Un corazón sencillo. Vemos en Génesis 20:5 dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Un corazón humilde. En Levíticos 26:41 habla de, entonces se humillará su corazón. Luego está el corazón buscador de Dios. En Deuteronomio 4:29 dice, si lo buscares de todo tu corazón. Luego está el corazón reflexivo. Deuteronomio 4:39, donde habla de que reflexiona en tu corazón. Luego está el corazón gozoso, Deuteronomio 28:47. Pueden ser más pasajes, yo resumí, ¿no es cierto? Dice, el gozo del corazón. Yo siempre defino el gozo de la alegría. La alegría es la expresión del sentimiento, ¿no es cierto? Y el gozo es la expresión del espíritu. Es lindo diferenciar, por eso me encanta el gozo del espíritu cuando alguien es tocado con la presencia de Dios y Dios derrama gozo. Cuando viene el gozo te sana las heridas interiores, porque es algo que trasciende el sentimiento, es algo del espíritu. Así que el corazón gozoso es importante tenerlo. Después está el corazón alegre, como recién mencionaba la diferencia, Jueces 16:25 lo menciona. Luego encontramos un corazón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 2:35 menciona eso, ¿no es cierto?
cuando hablaba de que Dios iba a levantar un siervo conforme a mi corazón. Después también está un corazón temeroso de la presencia de Dios. En 1 Samuel 4:13 dice, su corazón estaba temblando por causa del arca, que representaba la presencia de Dios. Fíjense, el impacto de la presencia, hacía que uno estaba temblando en la presencia del Señor. Después está el corazón valeroso del valiente, ¿no es cierto? En 2 Samuel 7:27 habla de que en su siervo había encontrado en su corazón valor, dice, ¿no? Y con respecto a David, creo que habla, dice, el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, dice, ¿no es cierto? Habla de un corazón ahí aguerrido, guerrero. Después habla de un corazón recto. Job 33:3, la rectitud de mi corazón. Luego encontré el corazón firme. Job 41:24 dice, su corazón es firme como una piedra. Qué impactante lo que dice. Y después, el último que tengo, para seguir avanzando, es el corazón limpio, como habla el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y hermanos, estaba mirando en la palabra del Señor y como mencionamos al principio, hablé acerca del profeta Isaías y del apóstol Pablo. Me encanta el perfil del apóstol Pablo. Este sí que era un hombre que tenía todos los títulos espirituales que te pudieses imaginar. Ya conocemos su historia, rescatado por el Señor, transformado de Saulo de Tarso a Pablo de Cristo de una manera poderosa. Y veo tres expresiones que manifiestan que este hombre sí se enfrentaba a menudo cara a cara frente a la presencia de Dios. Miren qué interesante. En 1 Timoteo 1:15, ¿saben qué dice Pablo? Yo soy el primer, no trabajador, como decía en la canción de los peronistas, ¿no? Yo soy el primer pecador. Fíjense, él cuando ingresa al reino se consideraba el primero. Pero no el primero, yo soy el más ungido, el que tengo toda la palabra. Yo soy el primer pecador. Él tuvo una revelación de la gloria de Dios que impactó su vida para declararse miserable a sí mismo y lo ratificaba considerándose, a pesar de ser un gran apóstol, el primer pecador. Luego sigue avanzando, porque él siguió creciendo espiritualmente, vemos que Dios lo va promoviendo. En Efesios 3:8 encontramos que él dice, ahora ya comparándose con los hermanos en Cristo, la Biblia lo llama a los santos en Cristo, ¿no? Los redimidos, dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, por un lado, era el número uno de los pecadores, pero ahora, entre los santos, se considera, dice, el más pequeño de todos los santos. ¡Qué maravilloso! Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en un ser humano, para que pueda revelar y pueda vivir bajo ese halo, por así decirlo, de revelación de lo que es él mismo como persona, si no fuera por la gracia de Dios. Y 1 Corintios 1:15, ¿saben qué dice? Ya el Señor lo promovió luego para el apostolado. Entonces, en un momento él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Hermanos, si hoy en día encontramos a alguien con este espíritu, síganlo, por favor. O encontramos cualquier burrada dando vueltas que nos muestra que los que son nuestros ejemplos de que lo que es el ministerio, ya sea apostólico, pastoral, evangelista, lo que sea, lo que se consideraban el primer pecador por un lado, el más pequeño de los santos, y el más pequeño de los apóstoles. Ahora entendemos la dimensión de lo que Dios hacía a través de él, la manifestación del Espíritu Santo, el enemigo que tenía detrás, que era el diablo que lo quería matar a toda costa, por la gran unción que tenía, que venía. ¿Cuándo? Cuando vos te reconoces a vos mismo lo que sos realmente sin la gracia de Dios. Miserable de mí y soy un hombre inmundo del área. Hermanos, Dios quiere que seamos una comunidad del reino, ya sea que estamos sentados en una banca, que ocupemos ciertas posiciones de liderazgo o estemos en los mayores lugares de estratosfera ministerial o como tú la llames. Eso quiere hombres y mujeres que tengan ese espíritu. Y cierro con 1 Corintios 15:10, que también Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Y después termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Pueden ver la relación? La gracia tan necesaria. ¿Por qué? Porque él se consideraba el más grande pecador. Porque él se consideraba entre los hermanos
el último, y porque él, aún entre los estaban en los ministerios de alto nivel, digamos, él se consideraba el más pequeño. Hermano, tenemos que tomar decisiones. Junto con mi esposa, hace años, hemos decidido estar de este lado del perfil, que creo que es lo que el Espíritu Santo nos pide para los tiempos que vivimos, para los tiempos que vienen, para el gran mover del Espíritu Santo que está por derramarse en toda la iglesia del Señor. Y esto es un llamado para todos, hermanos, para que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tu principal enemigo no es el diablo. Tú eres el principal enemigo. Cuando tú te conoces a ti mismo, no hay diablo en el mundo que te pueda meter el palo en la rueda, que te pueda entorpecer, que te pueda molestar, podrá atacar, hacer todas esas cosas que sabemos que suceden, pero no te va a poder destruir. Así que, hermanos, esta es una de las claves que he encontrado en la palabra para que podamos tener una vida espiritual saludable, una vida espiritual de autoridad. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por lo impresionante de tu palabra. Cuando vemos esto, Señor, wow, cuánto necesitamos leerlo y releerlo. Señor, te pido por tu Espíritu que nos des la gracia de conocernos a nosotros mismos para darnos cuenta, Señor, que a veces aún por siendo redimidos fluyen cosas que no son conforme a lo que tú quieres. Señor, aquí estamos. Como cantamos hoy, Señor, purifícanos, trabaja con nosotros para que podamos tener tu sentir y podamos ser esa clase de hombres y mujeres del reino que manifiesten tu carácter. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.